Buenas tardes, bienvenidos a esta edición especial de nuestro noticiero histórico, El Mundo entre Guerras. Hoy analizaremos cómo las decisiones políticas, económicas y diplomáticas tomadas después de la Primera Guerra Mundial cambiaron el rumbo de la historia moderna. Así es, Adrián. Tras 4 años de guerra, Europa quedó destruida. Millones de personas murieron. Las economías colapsaron y varios de los imperios desaparecieron. Las potencias vencedoras intentaron construir un nuevo internacional, pero muchas de esas decisiones generaron nuevos conflictos. Así es. Y durante este programa vamos a conocer todos los tratados de paz, las crisis económicas y los movimientos políticos que llevaron al surgimiento de gobiernos totalitarios y finalmente el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Comenzamos nuestro recorrido en 1918, en medio de la Revolución Rusa y la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Iniciamos con el Tratado de Brest-Litovsk, donde nos encontramos en marzo de 1918. Una Rusia atraviesa uno de los peores momentos de su historia. El país enfrenta hambre, desorden político y protestas sociales y derrotas militares constantes. Después de la revolución bolchevique, el nuevo gobierno encabezado por Vladimir Lenin tomó una decisión extrema, que fue firmar el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania y las potencias centrales. El objetivo principal era retirar a Rusia de la guerra para concentrarse en los problemas internos y consolidar el nuevo gobierno revolucionario. Sin embargo, las consecuencias fueron muy duras. Rusia perdió territorios como Ucrania, Polonia, Finlandia y los países bálticos, además de millones de personas que quedaron fuera del control ruso y se perdieron importantes recursos agrícolas e industriales. Muchos ciudadanos consideraron este acuerdo como una humillación nacional. Aún así, Lenin defendió el tratado argumentando que continuar la guerra podía destruir completamente el nuevo régimen bolchevique. Aunque fue muy criticado, este tratado permitió que Rusia enfocara en la guerra civil rusa y en la reorganización del nuevo Estado soviético. Así es. Y mientras tanto, en Europa Occidental, las potencias vencedoras preparaban los acuerdos de paz, que estos transformarían el nuevo mapa político mundial. Continuaremos con la Conferencia de Paz de París y el Tratado de Versalles. En 1919, representantes de las principales potencias vencedoras se reunieron en la Conferencia de Paz de París para decidir el futuro de Europa y castigar a las naciones derrotadas. Entre los líderes más importantes se encontraban Woodrow Wilson, George Clemenceau y David Lloyd George. Cada país tenía objetivos diferentes. Francia buscaba debilitar militarmente a Alemania para evitar futuras invasiones. Reino Unido quería mantener el equilibrio europeo y proteger sus intereses económicos y comerciales, mientras que Estados Unidos proponía una paz basada en la cooperación internacional mediante los famosos 14 puntos de Wilson. De esta conferencia surgió el Tratado de Versalles. Este tratado impuso fuertes sanciones a Alemania, como por ejemplo la pérdida de territorios, la reducción de su ejército y la prohibición de fabricar cierto armamento. También el pago de enormes reparaciones económicas y la aceptación total por la guerra. Estas medidas provocaron crisis económica, desempleo y un fuerte sentimiento de humillación en gran parte de la población alemana. Así es, y de hecho muchos historiadores consideran que estas condiciones favorecieron el crecimiento del nacionalismo extremo y el surgimiento de todos estos movimientos radicales. El resentimiento provocado por el Tratado de Versalles facilitaría años después el ascenso de Adolf Hitler. Muy bien, vamos con otros tratados durante la posguerra, ya que Alemania no fue la única nación castigada después de la guerra, sino que también otras potencias derrotadas tuvieron enfrentamientos severos, con pérdidas territoriales y también políticas. Bulgaria firmó el Tratado de Neuvill y perdió parte de su territorio, además de tener que pagar grandes indemnizaciones. Hungría aceptó el Tratado de Trianon, considerado uno de los acuerdos más duros durante la posguerra. El país perdió gran parte de su territorio, millones de habitantes y recursos económicos importantes. Por otro lado, el antiguo Imperio Otomano firmó el Tratado de Sèvres, que prácticamente dividía el imperio entre varias potencias europeas. Los territorios de Medio Oriente quedaron bajo control británico y francés mediante los sistemas de mandatos internacionales. Estas divisiones modificaron profundamente la geografía política de Europa y Medio Oriente, generando muchas tensiones étnicas y territoriales que continuarían durante décadas. Las nuevas fronteras dejaron
minorías étnicas separadas y provocaron conflictos nacionales que seguirían afectando a la región durante muchos años. Seguiremos con el surgimiento de Turquía, ya que tras la caída del Imperio Otomano surgió un fuerte movimiento nacionalista encabezado por Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk rechazó las condiciones del Tratado de Sèvres y organizó una guerra de independencia contra las potencias extranjeras. Después de varios años de conflicto, Turquía logró reemplazar el tratado por el Tratado de Lausana en 1923. Este nuevo acuerdo reconoció oficialmente la soberanía turca y permitió el nacimiento de la República de Turquía moderna. Además, Atatürk impulsó importantes reformas como la separación entre religión y Estado, la modernización educativa, nuevas leyes civiles y el impulso a la industrialización. Así es. En este punto, Turquía se convirtió en un ejemplo de cómo algunos países lograron modificar las condiciones impuestas para después de la guerra. Como siguiente tema hablaremos del Pacto de Locarno y la Sociedad de Naciones. Durante los años 20 surgieron varios esfuerzos diplomáticos para evitar otro conflicto mundial. Uno de los acuerdos más importantes fue el Pacto de Locarno de 1925. Este acuerdo buscaba mejorar la cooperación entre Alemania, Francia, Bélgica y Reino Unido e Italia para garantizar el respeto a las fronteras europeas y resolver conflictos mediante negociaciones pacíficas. Al mismo tiempo, se fortaleció la Sociedad de Naciones creada después de la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de mantener la paz. La organización intentaba resolver disputas internacionales mediante el diálogo y la seguridad colectiva. Sin embargo, enfrentó graves problemas. Unas de ellas fueron que no tenían un ejército propio, algunas potencias importantes no participaron activamente, carecían de mecanismos efectivos para aplicar sanciones. Así es, y de hecho, a pesar de estas buenas intenciones, la Sociedad de Naciones no logró detener el crecimiento de gobiernos autoritarios dentro de Europa. Ahí está, papi. Continuamos con la crisis económica y el ascenso del totalitarismo, ya que la estabilidad internacional también se vio afectada por la crisis económica mundial de 1929 y también tras la caída de la bolsa de Nueva York. Esto provocó mucho desempleo y pobreza, así como también crisis financieras en numerosos países. Alemania, por ejemplo, su situación empeoró gravemente, ya que millones de personas perdieron sus empleos y aumentó el descontento social. Entonces, en este contexto crecieron movimientos políticos extremistas que solamente prometían recuperar el orgullo nacional y solucionar la crisis económica. Entonces, en Alemania ascendió el partido nazi, que estaba liderado por Adolf Hitler, mientras que en Italia se consolidó el fascismo encabezado por Benito Mussolini. Todos estos gobiernos promovieron el militarismo, el nacionalismo extremo y la expansión territorial. Asimismo, Europa comenzaba nuevamente a dividirse entre democracias debilitadas y regímenes autoritarios cada vez más agresivos. Como último tema hablaremos sobre la Conferencia de Múnich. En 1938, las tensiones internacionales alcanzó uno de sus puntos más peligrosos. Durante la Conferencia de Múnich, Adolf Hitler exigió la anexión de los Sudetes, una región perteneciente a Checoslovaquia con población alemana. Las principales potencias europeas, especialmente Reino Unido y Francia, aceptaron las demandas alemanes mediante una política conocida como el apaciguamiento. El primer ministro británico Neville Chamberlain esperaba evitar otra guerra permitiendo ciertas concesiones territoriales. Sin embargo, Hitler continuó expandiendo el territorio alemán y poco tiempo después invadió el resto de Checoslovaquia. Finalmente, en el año 1939, Alemania invadió Polonia y comenzó oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Así es, y el fracaso de la política del apaciguamiento solamente demostró que las concesiones diplomáticas no lograron detener la expansión nazi. En conclusión, los tratados y acuerdos del periodo de entreguerras intentaron construir un nuevo orden internacional después de la Primera Guerra Mundial. Así es, sin embargo, muchas decisiones generaron resentimientos, crisis económicas, conflictos territoriales y tensiones políticas, que simplemente terminaron provocando un nuevo enfrentamiento mundial aún más devastador. La historia otra vez nos demuestra que una paz basada únicamente en castigos y rivalidades puede convertirse en el origen de futuros conflictos. Esto ha sido todo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición especial de El Mundo entre Guerras. Hasta la próxima.